Buenos días. Este creo que va a ser un vídeo cortito. No va a avanzar mucho en la historia porque se está complicando cada vez más. Y lo que quiero es que se entienda lo que voy a explicar. En estos vídeos lo que os estoy queriendo explicar es cómo surge el poder en las sombras y cómo evoluciona el poder en la historia. Y estoy usando libros de Jorge Guerra para debatir esto, para debatir de dónde viene el poder. Porque su visión para mí es bastante sesgada. Entonces yo para mis investigaciones estoy usando Wikipedia, blogs de historia, de economía, el canal Pero eso es otra historia, que es buenísimo, tenéis que ir a verlo, y otros canales de historia. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que en esta sociedad estamos descubriendo ahora mismo realmente quienes nos han estado gobernando desde hace tantos años. Grupos de sionistas, globalistas, atlantistas, armamentísticas, los cabalistas, el Vaticano. Entonces, como no nos han enseñado en los libros de historia todo esto que ahora mismo estamos descubriendo gracias a Internet y a las redes sociales, pues entonces ahora tenemos que hacer el esfuerzo de enterarnos y de recapitular y de decir, a ver, ¿de dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Ahora que llega el año nuevo, 2026, ¿de dónde venimos y a dónde queremos ir? ¿Qué queremos? Así que lo estudiamos nosotros mismos. Cada uno, con su granito de arena, va poniendo en ese futuro que queremos. Entonces por eso quiero hacer estos vídeos para que tampoco caigamos en un bando o en otro, sino ver más o menos qué es lo que ha pasado históricamente y qué grupos ha habido y cómo han ido evolucionando esos grupos de poder. Y también ver cosas propias del ser humano que nos pueden incomodar, pero que tenemos que ver cómo lo podemos resolver en el futuro. Porque el poder ha existido siempre, pero hay que ver cómo se ejerce. Ya lo dejo. Entonces, en el primer vídeo, esta es la segunda parte, pues en el primer vídeo vimos cómo desde que los humanos vivíamos en el neolítico ya empezamos a ejercer poder sobre los demás y sobre las cosas. Esto no se ha inventado ahora, esto viene ya desde el neolítico. También descubrimos que en todas las épocas, según se iba desarrollando la sociedad, pues las personas en el poder y los grupos en el poder iban cambiando. Monarcas, familias, asambleas, emperadores, terratenientes, grupos de personas que se juntan por creencia, en fin. Cuando unos bajan, otros suben. Y por último, también en el vídeo destacamos que un grupo de poder no es ni peor ni mejor que otro. O sea, son todos iguales. Todos los grupos de poder habrán hecho cosas buenas y cosas malas, todos. Más malas que buenas. Porque si están arriba es por algo, pero bueno. Todos están equilibrados. Entre ellos no destacan. Subjetivamente le puedes tener más tirria a un grupo específico que a otro, pero eso es puramente emocional y ligado a tu historia personal. Que digas, pues, es que este grupo lo odio, pero sabes que todos son iguales y que desde el principio la humanidad, cada persona hace cosas buenas como el cuidado de los suyos y hace cosas malas como el daño a otras personas. Y con esto dicho, sigamos con el repaso de estos grupos en el tiempo. Vale, y también quiero ver algunos términos de derecho, términos legales, jurídicos, porque Jorge Guerras hace un lío con eso y basado en unos conocimientos erróneos, y yo se lo voy a discutir, porque aquí va sobre discutirle a Jorge Guerra y ya está. Jorge Guerra, no, tienes razón. Y si crees que tienes razón, pues me lo argumentas, pero yo aquí estoy viendo fallos de argumentación. Quiero ver significados como el término feudo, también la representación y el fideicomiso. Lo último que vimos fue como el Imperio Romano se fue desmoronando, los cristianos estaban subiendo en la escalera de poder, es decir, que esa civilización estaba cambiando y estaba siendo sustituida por otras. Pues igual que está pasando ahora, que Estados Unidos, que es el imperio ahora mismo, está decayendo y está dejando paso a otros como China y Rusia. En esta decadencia
también hay presiones desde fuera, intentos de invasión por parte de pueblos bárbaros, pero que no eran bárbaros, simplemente eran otro tipo de pueblos. Primero digo, los cambios de fuera hacia adentro del imperio y luego también internos. Pues ya en el 365 después de Cristo venían los hunos, los mongoles, venían de Asia Oriental, entre Rusia y China, venían conquistándolo todo, matando, cortando cabezas. ¿Eso qué hizo? Pues que los pueblos que vivían en el este de Europa, como los godos, pues se fueron también desplazando hacia el oeste y por tanto entrando en zonas donde ya había gente. Entonces pues ahí hubo peleas y guerras. En el 380 después de Cristo estaba el emperador Teodosio I y este vio que este fue incapaz de contener a toda la gente, a todos los godos que venían. Entonces les dejó asentarse en un territorio en Tracia para decir, mira, quedaos aquí de momento, vamos a organizar esto. Es decir, la civilización romana estaba débil y los de fuera venían con fuerza. Entonces, ahí está ese choque siempre de intereses y de poder. Y entonces, a medida de que los godos entraban por las fronteras, las ciudades que había en esos territorios iban fortificándose, iban intentando que no traspasaran las líneas de mi ciudad. Y empezaron a ser defendidas por sus caudillos locales y ejércitos privados. Y esto ya se va pareciendo al sistema feudal, a la Edad Media. Ya estamos yendo hacia la Edad Media. O sea, no fue porque, como dice Jorge Guerra, el derecho romano puso los primeros andamiajes para que fuese un sistema feudal. No. Hubo invasiones y tenías que hacer algo frente a eso. Pues lo que surgió fue acción-reacción. Más que, voy a crear un sistema feudal. No. Además, esto lo creaban los propios ciudadanos, que querían proteger sus ciudades frente a invasiones de otros pueblos que venían. Y entonces vemos aquí también una cosa curiosa, que es que cuando un poder grande, un poder abarcador cae, se destruye, se rompe, entonces nace un poder local. Cuando todo se fragmenta, pues crecen los poderes más centrados en la zona, que es lo que estamos viviendo ahora, con la desintegración de la Unión Europea, los organismos globalistas, etc. Obviamente el comercio se resintió por la inestabilidad en esta zona y entonces nos fuimos a la ruralización e inflación, un poco lo que tenemos ahora. Que mejor será que plantes tus patatas porque luego no te las vas a poder permitir en el Mercadona, porque la inflación. Volvamos a los pueblos y tengamos nuestras propias huertas. Es así. Y aquí entramos en un concepto interesante jurídico que he dicho que íbamos a ver. El Imperio Romano, al final, para poder tratar con estos pueblos que vienen a mi imperio, tengo que hacer tratos con ellos. Y esos tratos se llamaron foedus, y de ahí viene feudo, el sistema feudal, la Edad Media. Foedus es el tratado de ayuda de Roma y otro pueblo, los dos ayudándose. Es un acuerdo, yo te ayudo en esto, tú me ayudas en esto. Eso es un foedus. Y foederati son los pueblos que firmaban el tratado. O sea, Roma firmaba un foedu con los foederati, que serían los pueblos invasores. Esto era un acuerdo de fidelidad entre las dos partes. Y ese acuerdo consistía en que el imperio le daba al pueblo godo derechos, privilegios y tierras, y a cambio el pueblo godo le daba tropas de godos al imperio romano para que trabajaran para ellos. Es una especie de alianza y poco a poco es una asimilación de estos pueblos. Decir, mira, no nos vamos a matar, nos vamos a intercambiar necesidades. Entonces, en el 382 se pactó que estos godos se asentasen en las zonas balcánicas del imperio, en los Balcanes, de forma permanente, como si fueran unos estados federados, libres y sin impuestos. O sea, tenían esos privilegios, pero a cambio tenían la obligación de luchar en el ejército de Roma, porque ya mucha gente estaba muriendo, no había suficientes personas. Decir, venga, pues a nuestro ejército, lucháis para proteger a Roma.
Y eso también es básicamente lo que está pasando ahora en la guerra de Ucrania, que están llevando a gente de la guerrilla de Latinoamérica para luchar allí en el frente, porque los ucranianos ya están diezmados, ya no quedan ucranianos. Entonces vemos que el Imperio Romano no es que crease los feudos porque ellos quisieran. Vamos a cambiar de sistema, vamos a comenzar una edad media, venga. No, esto fue acción-reacción. Y ya está. Y entonces en esta época tenemos propiedades, esclavos, censos, impuestos, élites que gobiernan, familias, ricos, el rey del mambo, el emperador, también las autoridades sobre las creencias del pueblo, o sea, la iglesia, acción-reacción y nuevas alianzas. Otro cambio que afectaba al imperio era el interno, que iba sobre las creencias. Nos quedamos con que los emperadores ya eran o cristianos o arrianos. Estaban esas dos partes del cristianismo. Todavía estaban conviviendo. No había todavía una separación clara. Por tanto, unos emperadores eran cristianos y otros eran más tirando para el arrianismo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 380 Teodosio I, que venía del ámbito militar, firma el Edicto de Tesalónica. Hace que el cristianismo sea la religión oficial del imperio y va contra los arrianos y contra lo pagano, contra los dioses de la antigua Roma. Pero es que al año siguiente, en el 381, convoca el concilio de Constantinopla y ya pues terminó de fundir al arrianismo. Si algún obispo no firmaba el credo católico, era un hereje. Ya empezamos con las herejías. Ya empezamos. Entonces aquí empezó la batalla sobre las creencias de verdad. También tenemos que hablar de Venecia, porque según Jorge Guerra, las familias tanto de Roma como de Venecia se constituyeron en la nobleza negra veneciana. Tanto el papado como las familias más importantes, según él, constituyeron la nobleza negra veneciana, que es un grupo de poder que según él ha llegado hasta nuestros días. Entonces, en todo este tiempo, lo que ha pasado en Venecia es que llegaron los vénetos por el 2000 a.C. a esa tierra. Los habitantes de esa zona, los vénetos, podían defenderse muy bien porque era un sitio geográficamente especial, porque eran asentamientos que se habían creado encima del mar, entre el mar y la tierra, entre las marismas. Entonces, toda Italia pertenece al Imperio Romano. En el 312 ya el emperador Constantino, cuando se iban expandiendo, creó una nueva capital cristiana en Constantinopla. O sea, digamos que el Imperio Romano tendría dos capitales, en ese momento Roma y Constantinopla. A ese área se le denominó Bizancio. Y en Venecia pues pasó pues como en el Imperio Romano, que había familias más pudientes, familias de patricios venecianas. En el 421 se crea un pequeño asentamiento donde ahora está Venecia. Bueno, pues todo se complicó a la muerte de Teodosio I, puesto que se quedaron a cargo del imperio entero sus dos hijos, entonces como que se dividió el imperio. Homerio se quedó con Occidente y Arcadio se quedó con Oriente. Entonces ya, eso ya fue una división del imperio pues ya para siempre. Ya era como la guinda del pastel. Eso fue en el 395. Y tras esta debilidad empezaron a entrar pueblos extranjeros a saco. Por ejemplo, en el 410, el rey ostrogodo Alarico entra en Italia y saquea Roma. Y fijaos, en el 418 es cuando entran los visigodos en España. O sea que esto estaba pasando por toda Europa. Y después viene Atila con los hunos. No estábamos pocos y parió la abuela. Los hunos ya habían hecho moverse, desplazarse a todos los godos y todos estos pueblos del centro de Europa para el oeste, pues ahora no solo estaban los godos, sino que también venían los hunos a adentrarse en el Imperio Romano. Así que en el 452 ya llega Atila a las puertas de Roma, tras haber invadido el norte de Italia. Y Atila pues ya estaba un poco machacado, o sea, le habían dado bastante pal pelo en Centro Europa. Entonces resulta que un general de Roma, Aecio, le derrotó militarmente y el Papa León I usó la diplomacia y le echó. Eso todavía es un misterio. Se ve que habló con él y llegaron a algún pacto
y se fue. Pero bueno, como decimos, es que los hunos ya estaban hechos polvo. Entonces, después de que los hunos ya no fuesen una amenaza, ya los que quedaron aquí fueron los pueblos godos. En Italia, los ostrogodos. En España, los visigodos. En Francia, los francos. Y en Reino Unido, los sajones. Bueno, Roma fue saqueada por más pueblos, ahí todo el mundo saqueaba Roma. Al final de la historia, todo el mundo saqueaba Roma. Entonces ya en el 476, tras estar los godos dentro del Imperio Romano, pues hasta esta parte pues estaban conviviendo, luchando. Pues ahora llegaron al poder de verdad y en el 476, que es la caída del Imperio Romano de Occidente, lo tenemos así en los libros de historia, pues es cuando el rey Odoacro, el rey de los ostrogodos, llega a ser el primer rey bárbaro de Italia. O sea, ya no era el Imperio Romano, el Imperio Romano ya había ido muriendo. Ahora se llamaba Reino Ostrogodo de Italia. Pues este rey Odoacro quitó del poder al último emperador romano, Rómulo Augusto, que era un niño básicamente. ¿Qué pasó con Venecia? Pues que siguió perteneciendo al imperio romano que quedaba, que era el de Oriente. Ese imperio ya suelto ya se llamaba Bizancio, el imperio bizantino. Entonces, en el 476, viendo lo que estaba pasando en Roma y en el resto de Italia, los del Imperio Romano de Oriente, los bizantinos, también fueron allí a por su parte del pastel. Fueron a ver si intentaban recuperar el Imperio Romano, intentar que la estructura siguiese siendo romana. Entonces, en Venecia, el Imperio Bizantino pone a exarcas bizantinos, pues como a líderes, como unos tribunos, como unos delegados del Imperio Bizantino hay, que eran a los que tenían que rendir cuentas. Digamos que en ese momento pertenecían al Imperio Bizantino, pero actuaban de forma independiente. Y en todo este jaleo, en todo este mare magnum, va el Papa Félix III y excomulga al patriarca bizantino de Constantinopla, que se llamaba Acacio. Lo excomulga al patriarca. O sea, eso ya fue el principio del fin. Porque había aquí como dos fuerzas. El poder eclesiástico de Roma y el poder político y religioso de Constantinopla. Porque en Italia ya no había poder político romano, ya eran de los ostrogodos y de varios pueblos más. Entonces entre la iglesia y el poder político empezaron las tensiones. Bueno, y en el 493, Teodorico I derrotó a Odoacro y siguió siendo un reino ostrogodo de Italia, pero este fue más estable porque quiso también conservar las estructuras romanas. Quiso mezclar las dos culturas, los godos y los romanos. El otro reino fue una precuela y ya pues con este monarca ya empezó el reino ostrogodo de Italia a existir. Hasta que en el 553 Italia fue reconquistada por el Imperio Bizantino, por Justiniano I. O sea, este tiempo va a ser así. Las situaciones van a dar muchas vueltas, lo que antes era mío ahora es tuyo y así. Va a haber muchos cambios, muchas invasiones, muchos cambios de poder. En todos los territorios habrá muchas facciones luchando por el poder. Toda Europa. Después también entraron los lombardos, que era otro pueblo germánico, pues como los godos, pero otro pueblo. Los lombardos se asentaron en el norte de Italia y crearon el reino lombardo de Italia, con un rey a la cabeza. En este momento, en la península italiana hay ostrogodos, bizantinos, lombardos, comienzos de república como la de Venecia. Y estos están batallando todo el rato. Como veis en este mapa, las diversas facciones van intentando conquistarse unas a otras. Los lombardos, el exarcado de Rávena, que pertenece al Imperio Bizantino. Y allí no estaba el emperador bizantino, estaba en Constantinopla, en el Imperio Romano de Oriente. Aquí en la península itálica estaban los exarcas, que eran gobernadores militares a cargo. Y bueno, y en Roma mandaba el Papa. Italia, como lo conocían, se había deshecho y ya la única figura antigua que se sostenía era el papado y por eso poco a poco fue convirtiéndose como en un gobernador de Roma. Además de tener un poder eclesial, empezó a tener un poder material y político,
porque ahí no quedaba nadie para luchar por la política del Imperio Romano, porque ya no había Imperio Romano. También en el norte, hasta el 584, pues hay un periodo donde se dividen en pequeños ducados, 36 ducados semiautónomos, y empiezan pues también a luchar entre ellos. También hay que decir que hubo papas buenos. Por ejemplo, el Papa Gregorio I luchó por la defensa de los campesinos. Les animaba a leer para que conocieran sus deberes y derechos y tuvieran medios para preservarse de las vejaciones de los arrendatarios y de los funcionarios. O sea, que había de todo en todas partes. Por el 600, San Isidoro de Sevilla, en España, ya decía esto: el rey que gobierna injustamente ha renunciado a todos los derechos de realeza. Por eso su pueblo tiene la obligación moral de derrocarlo. Eso ya en el siglo VII. Y entonces, basado en eso, en el año 751, el Papa Zacarías ayuda a los francos, a sus vecinos franceses. Ayudó a que Pipino el Breve destronara al último rey merovingio, que era el último rey franco. Pues es que resulta que Pipino era un mayordomo, pero es que tenía más poder que el rey franco, que se supone que era un débil. Y entonces Pipino le preguntó al Papa Zacarías: ¿quién debe ser el rey de los francos? ¿El que ejerce la realeza o el que la ostenta? Y Zacarías dijo, poniéndose de su lado: quien lo es de hecho, lo es de derecho, basándose en San Isidoro de Sevilla. Entonces, si el rey al que sirves no está haciendo nada y eres tú realmente el que tienes todo el poder, pues adelante. Como que el Papa le dio su bendición. El otro le pedía la bendición y el Papa se la dio. Y aquí empieza la amistad y la relación político-religiosa entre el papado y la dinastía carolingia, o la corona del rey de los francos. O sea, ya hay una amistad entre el papado y Francia. Al final, Pipino el Breve consigue ser rey de los francos, también gracias al apoyo del papado, apoyo espiritual. Luego, en el 751, el rey lombardo Astolfo conquista casi toda Italia. O sea, primero Bizancio, después lombardos, en fin, quita y pon de poderes. Y también querían conquistar Roma, los lombardos, en el 754. Pero el Papa Esteban II pidió ayuda a los francos, a los de Pipino, y les ayudó y no les conquistaron a los de Roma. Así que el Papa Esteban consagró al linaje de Pipino como sagrado y les puso el título de patricios de los romanos. O sea, una alianza del corazón. ¿Y qué pasó en el 756? Aquí es donde viene la chicha. En el 756, los francos echaron a los lombardos del exarcado de Rávena. Los francos ayudaron al papado y dijeron: en Roma no entráis. Y también pues los quitó a todos los lombardos de donde pudieron. Entonces el Papa Esteban reclamó el exarcado para él, o sea, para el papado. Dijo: oye Pipino, esta parte ¿me la puedes dejar a mí? Y Pipino, pues como eran amigos, pues se lo donó. Pipino le dijo: venga, va, esto para ti, anda, que solo en Roma vas a estar muy solo, ¿no? Venga, todo esto para ti. Y este territorio es lo que se llama el Patrimonio de San Pedro o los estados pontificios, que es un estado controlado directamente por el Papa. Entonces el Papa de Roma ya de facto el que controla políticamente también esos territorios, no solo Roma. Antes se controlaba solo Roma y ahora pues todos esos territorios. Y aquí es donde está la controversia. Jorge Guerra se queja mucho de esta donación, de la donación de Constantino, que vimos en el vídeo anterior, en el 312, que es cuando Constantino les devolvió tierras a los de la iglesia porque se las habían quitado, también les dio muchas más riquezas, y entonces es cuando empezaron los cristianos a subir en el poder, ¿no? O sea, Jorge Guerra no está para nada de acuerdo con esto. Y tampoco con esta donación, con la de Pipino. No está de acuerdo porque dice pues que eso es un privilegio, pues que se les regalaron las tierras. A ver, ¿por qué se lo dona? ¿Por qué? ¡Qué privilegios, ¿no? ¡Qué privilegiados! No ha luchado, no ha hecho nada para obtenerlo. Y también es porque dicen que el Papa Esteban reclamó estos territorios basándose en un documento
donde Constantino I le daba el derecho de gobernar Roma y de intervenir en asuntos políticos de Italia y del Imperio Romano de Occidente. Y resulta que este documento el Papa Esteban se lo inventó. La justificación para querer ese territorio, pues que se la inventó, ¿no? Se supone que este documento no existió en el tiempo de Constantino, que Constantino dio propiedades a la iglesia, pero que no había un documento que diga esta parte para ti. No, que fue como restituyendo el poder en la iglesia, pero no había ningún documento. Entonces los ayudantes del Papa Esteban lo redactaron, como si hubiese pasado eso, en realidad. Entonces, haya sido o no una mentira, exista o no exista ese documento, hay dos cosas que son verdad. Dos cosas. Uno, Constantino I devolvió tierras a la iglesia en su época y se las dio porque le dio la gana. O sea, es así. Le dio la gana. Pues yo quiero favorecer a los míos, lo dije en el vídeo anterior. Yo quiero favorecer a los míos. O yo quiero aliarme con esta gente que cada vez es más numerosa. Por cualquier razón. Que da igual la razón. Que se los dio y ya está porque él quiso. Entonces, Jorge Guerra, si te quejas, quéjate de Constantino, no de que los cristianos necesitasen eso de él. Constantino usó su libertad para decir, pues yo te regalo esto. Ale. Ya está. Y luego la segunda, Pipino le dio las tierras, esas, los estados pontificios, al Papa, hubiese documento o no hubiese documento, porque quiso, porque le dio la real gana. Le quiso pagar una deuda al papado. O sea, ellos eran amigos y también estaban como los francos un poco en deuda por el papado porque les habían apoyado en sus marrones y tal. Pues entonces el Papa le pidió esos territorios y se los dio. Haya o no haya documento. Si es que eso da igual. El caso es que Pipino decidió lo que él quiso, que para eso era el que había derrotado a los lombardos. Ya, pues con el botín, pues tú haces lo que quieres. Si quieres dejarte engañar, pues déjate engañar. Si quieres dárselo a un amigo porque es un amigo, pues dáselo. Si quieres quedártelo, pues quédatelo. O sea, ¿quién eres tú, Jorge Guerra, para decirle a Pipino lo que hay que hacer? Hombre, ya. Entonces, no entiendo por qué esa obsesión con que la iglesia tiene territorios. O sea, la iglesia, como estamos viendo, poco a poco fue menos espiritual y más política, cada vez más, pero eso según esta evolución que estamos viendo en el tiempo. Se convirtió en un estado más. Entonces, ¿qué han hecho los estados hasta ahora? Pues matar, invadir, engañar en un documento es lo más tibio que ha sucedido en esta historia. Llevamos matanzas, llevamos guerras a nuestras espaldas, o sea, ¿y te molestas por un engaño? Pues que no... Pues haber sido más listo, Pipino, ya está. A ver, si la han engañado, pues la han engañado. Y si no fue un engaño y fue un regalo, pues ya está. O sea, es que no lo entiendo. Es que Jorge Guerra, o sea, ¿tú te quejas, por ejemplo, de por qué los unos obtuvieron tantos territorios, tanta tierra? Pues porque iban conquistando, iban matando, aniquilando a la gente y se quedaron con toda esa tierra y todas esas posesiones. ¿Qué, vas a ir en contra ahora de los unos? Y encima, en vez de engañar, asesinaban. O sea, es mucho peor que engañar, asesinar. Entonces, ¿qué? ¿Vas a estar ahora en contra de los unos? Eso, es que el Jorge Guerra es que se centra en el tema religioso, ¿eh? Sobre todo el tema catolicismo, es que lo tiene entre ceja y ceja. Pero es que no es peor que otros. ¿Y qué pasa porque tenga el papado un trozo de tierra? Los estados pontificios. ¿Tú sabes el trozo de tierra que tuvo el Imperio Romano? De España hasta Asia. ¿Y por qué no te quejas de eso? De que tenían un montón de tierras. Es que no lo entiendo. Es un movimiento más de un grupo de poder en la historia. Es que no tiene importancia.
en comparación con el resto. ¿Que adquirieron esa posesión? Pues sí. ¿Y? La historia sigue. Los reinos van subiendo, los reinos van cayendo, así. Y si uno, en vez de tener un territorio asesinando, pues lo hizo engañando, pues bien por él. Hombre, yo no estoy de acuerdo, obviamente, pero a ver, hay que pensar pues que todos estos movimientos han sucedido así. No hay que autolatigarse por eso. Y mientras en Venecia, ¿qué pasaba? Pues que el Imperio Bizantino también empezó a decaer en el poder y ya cada vez Venecia era más independiente, tenía estructuras de poder por sí misma. Y en el 727 se crea el primer duque de Venecia. Ya no hay más tribunos de Bizancio, ya solo están los de Venecia con ellos mismos. Aunque todavía los duques de Venecia van a reconocer a Bizancio, aunque no lo gobierne, pero dicen, bueno, vamos a escuchar lo que decís. Y a partir de ahí, pues suceden los gobiernos de familias que forman el patriciado de Venecia. Por el 727 la capital estaba en Heraclea, pero después se trasladó a Malamoco, que es el primer núcleo importante de la laguna. Y por esa época también, por el 810, Pipino, pero ya Pipino el segundo, Pipino II, que era hijo de Carlomagno, intentó conquistar Venecia, pero no pudo. No pudo. Y mirad, en el 811 ya Venecia, su comercio había crecido muchísimo y empieza a destacar por su puerto seguro para el comercio. O sea, va a despuntar como uno de los mejores sitios para comerciar. Y en el 814 ya funcionaba como una república independiente, o sea, ya era totalmente independiente a efectos prácticos. Y como en Malamoco se empezaba a erosionar la tierra por el mar, pues se mudaron al nuevo centro, a Rialto, que eso ya es la actual ciudad de Venecia. Otro de los conceptos que Jorge Guerra no analiza bien, en mi opinión, es el tema del fideicomiso y la representación. Para mí, la representación es como el primer paso y el fideicomiso es como un segundo paso, como una complicación del primer paso. Y lo explico. La representación ya existía en la República Romana, en el 400 a.C. Existía la figura del cognitor, que era una persona que podía representar al dueño de unas tierras. Y ya al final de la República y en el Imperio se llamó el procurator, que es una persona que también gestionaba el patrimonio del dueño en su nombre y también ejercía acciones en ausencia del dueño, en ausencia del titular. ¿Y cómo es que pasó esto? Pues es que el imperio, al expandirse, al poseer más y más tierras, pues muchos romanos ganaron tierras, riquezas, obtuvieron todas estas posesiones. Entonces se necesitaba gente que gestionase todo eso. Uno no puede gestionarlo todo, tenía que tener colaboradores. E inicialmente solían ser hombres libertos, hombres de su confianza que ya habían manejado situaciones similares con ellos, pues como dirigir a los esclavos de su señor, por ejemplo. Entonces esas son las primeras figuras de una persona representando las acciones de otra o los deseos de otra. Y eso desde mi punto de vista es como un comienzo para que luego se desarrollase el fideicomiso. En el siguiente vídeo lo veremos, pero el fideicomiso es que una persona deja algo a otra persona para que esta persona se lo deje a otra y ésta la use. O sea, sería como un paso más. No es yo te dejo esto y tú haces con ello lo que quieras, sino yo te dejo esto para que se lo dejes a otra persona y esta persona haga lo que quiera. También para que tenga sus beneficios. Siempre el dueño tiene beneficios. Entonces, por eso digo que es como un paso más. El fideicomiso es como un paso más de la representación. Y con esto estaría el vídeo. En el siguiente seguiremos conociendo más conceptos, rebatiendo como siempre a Jorge Guerra. Y ya está.
Seguimos. Adiós.